Buenos días, estudiados compañeros y tutora María Nelsi. Mi nombre es Belsi Ortiz, estudiante del cuarto semestre de la Universidad Uniminuto de Dios. En el día de hoy vengo a exponerles a mi teórico Iván Petrovich Pavlov de 1849 a 1936. Pero antes quiero hacer una pequeña introducción del por qué me llamó la atención estudiar este importantísimo teórico. Pues bien, Pablo se estableció en la conducta y pues actualmente nosotros reaccionamos a diferentes estímulos y damos respuesta al condicionamiento que en el momento presentamos. Por ejemplo, si tenemos sed, lo manifestamos con salivación, y si escuchamos una gaseosa derramarse de una vez, vamos a estar como en el experimento de Pablo, salivando. También si tenemos hambre, pues le damos una respuesta al comer con los diversos olores de alimentos. Bueno, en este momento vamos a hacer la biografía de Pablo y vamos a iniciar con su familia. Iván Pavlov nace de un núcleo familiar compuesto por sus padres y 4 hermanos. Su padre era un sacerdote ortodoxo de origen campesino, Peter Dmitrich Pavlov. Su madre, Bárbara Inovava, y sus 4 hermanos, Dmitri, Nikolai, Constantine y Piotr. Pablo se centró a estudiar en la escuela religiosa y seminario local, donde se hizo patente. Se centró más en el estudio de las materias relacionadas con la filosofía animal. Fue pionero del estudio sistemático del aprendizaje, precursor de las teorías conductistas biológicas, y obtuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1904, ya que siempre se consideró un fisiólogo, más no un psicólogo. En 1881, Pavlov se casó con Serapina Vasilina Charkaskaya, ¿sí?, a quien le llamaba Sara, quien le daba un gran apoyo en sus proyectos. Puesto que conoció a Sara en 1878-1879 cuando estudiaba en el Instituto Pedagógico. Sus primeros 9 años de vida matrimonial se vieron acompañados de problemas financieros, ¿sí? A lo cual conllevó a que él y su esposa se mantuvieran por un tiempo separados para encontrar en su matrimonio muy hostil. En un cierto tiempo, Sara quedó embarazada, a la cual tuvo un aborto involuntario, lo cual esto afectó mucho a la pareja. Pero tiempo después, nuevamente, Sara queda embarazada y logran tener a su primer hijo varón, a quien llamaron Merches. Merches era su hijo mayor y seguido tuvieron sus otros hijos, como fueron Vladimir, Víctor, Vera y Vsevolod, que fue su hijo menor, a los cuales Sara tuvo un trastorno, por decirlo así, por la muerte de su primer hijo, la cual fue en un accidente, y pues su hijo menor murió un año antes que su padre debido a un cáncer en el año 1985. Bueno, ya me voy a basar en los enfoques teóricos. Pablo se basó en el condicionamiento clásico debido a que a la participación de sustitución de estímulos, ¿sí? Utilizaba un perro como método experimental para mirar si éste salivaba o no al ver el alimento o al no verlo. Esto quiere decir que cuando el perro veía el alimento le producía una salivación. Cuando este era relacionado con otro objeto, el perro no salivaba. Durante el acondicionamiento relacionó al objeto, que era una campana, como estímulo para mirar si el perro salivaba, para hallar respuestas condicionadas y respuestas incondicionadas. ¿Qué quería decir? Que las respuestas incondicionadas se basaban a lo que estimulaban al perro. Con el método condicionante, aquellas respuestas que no tenían causa, como por ejemplo cuando el perro no salivaba
con aquellos experimentos que tenían relación con el objeto que era la comida, el perro no manifestaba ninguna respuesta. Pero con el condicionamiento, ya al experimentar, digamos, que el perro veía al investigador que se paseaba por donde le daba la comida, ya eso le producía salivación. Lo mismo cuando escuchaba la campanita, él ya había asociado esos estímulos para dar la respuesta de salivación. Iván Pablo tuvo semejanzas con otros personajes como fueron John Watson, quien fue el primer psicólogo en usar la idea de Pavlov, demostrando el experimento del acondicionamiento clásico donde participó un niño de algunos meses de nacido. Watson quedó impresionado por sus estudios y adoptó como piedra angular de su sistema el reflejo condicionado. Pero también Pavlov tuvo unas diferencias con otros autores, como fue Friedrich Skinner, quien se basaba en la conducta operante, en función de los elementos que siguen al comportamiento y no de elementos precedentes, como sin embargo ocurría en el condicionamiento clásico. También Edward Tolman, que se manifestaba con la conducta observable, se explica que la conducta en términos de variables intermedias, llamadas también así porque se sitúan entre el estímulo o variable independiente o la respuesta que es variable dependiente. En este tiempo también habían teóricos que manifestaban críticas hacia la teoría de Iván Petrovich Pavlov. Los psicólogos humanistas como Abraham Maslow, Carl Rogers, siempre sostenían que el conductismo dice muchas cosas sobre las conductas, pero no sobre las personas. Estos enfoques recientes subrayan que la contigüidad entre los estímulos no necesariamente llevan al condicionamiento. Sus principales aportes clínicos de Pavlov fueron muy reconocidos por los trabajos y recursos como el estudio en la fisiología del corazón, ya que es el órgano más importante en el ser humano, el aparato nervioso, el sistema nervioso y el aparato digestivo y la filosofía de las glándulas digestivas. Sus experimentos más reconocidos fueron los reflejos condicionados y no condicionados. En los premios tuvieron gran influencia en el desarrollo de teorías psicológicas de la conducta. También tuvo unas obras muy importantes y muy principales que fueron de tipo inglés, por ejemplo, su obra sobre condicionamiento en su libro Condiciones Reflex en 1927. También escribió sobre la filosofía de la digestión en su obra The World of the Digestive Glands en 1902. 20 años de experimentos acerca de la actividad nerviosa superior de los animales en 1922 y lecciones de la actividad de los hemisferios centrales en 1927. También se basó en su obra Lecturas sobre reflejos condicionados en 1928 y su última y gran importante obra un año antes de morir en 1935 sobre la actividad nerviosa. Tiempo después, Iván Pavlov tiene su muerte en San Petersburgo el 27 de febrero de 1936 a sus 86 años. Muere a causa de una enfermedad como fue la neumonía, que lo fue llevando hasta dejarlo ya sin vida. A lo cual días antes de su muerte dejó una carta como un pequeño testamento espiritual para la juventud, donde les dicen con pequeñas frases muy significativas y importantes en ese tiempo y pues considero que también a la actualidad, donde nos invita a profundizar, estudiar las investigaciones de la ciencia. Y sus hermosas frases, una de ellas fue que deseo a la juventud en esta carta que sirva a mi patria, que se dedique a la ciencia, ¿sí?
que es la invitación que este gran teórico le hace a la juventud de su época, pero también nos manifiesta con otra frase que nos indica aprender primero el A, B, C de la ciencia antes de escalar la cumbre. Me parece una bonita semejanza, ya que lo que nos quiere decir Iván Petrovich Pavlov es que primero nos centremos pacientemente en el estudio de las investigaciones antes de dar a conocer a la ciencia el estudio que se obtiene. Pues bien, este ha sido mi pequeña exposición sobre este importante fisiólogo que aportó, como otros autores, gran conocimiento a la ciencia y que actualmente son muy válidos y muy reconocidos. Me agradó mucho, espero que tengan un buen día y muchas gracias por su atención. Hasta luego.